Qué buena pregunta. ¿Alguien? Dylan. Dylan. La mediana, la media. Medias de tendencias Medidas de central. tendencia. Correcto, correcto, correcto. Bueno, quiero que observen lo siguiente entonces. Y por favor, tengan la bondad de encender las cámaras. ¿De acuerdo? Ok, fíjense entonces. Medidas de tendencia central. Y la primera medida de tendencia central con la que nosotros habíamos trabajado era esta, la media. ¿De acuerdo? La media o media aritmética. Esta media aritmética o media simple, muy fácil de manejar, nosotros teníamos una tabla de distribución de frecuencias y lo importante aquí era obtener o tener ya los siguientes elementos, la marca de clase y la frecuencia de los intervalos, la frecuencia simple. Entonces, para calcular la media o media aritmética, lo único que hacíamos es multiplicábamos marca de clase por frecuencia, lo cual hacíamos aquí, fíjense. Esto era igual, marca de clase 3 multiplicado por frecuencia. Y estaba. Sumábamos todos estos valores, nos salía 1227 en este ejercicio. Y lo único que teníamos que hacer en este caso era simplemente reemplazar los valores en la fórmula, en esta fórmula. Entonces reemplacemos. Veamos si es cierto. Ok, le voy a colocar acá la fórmula. Esta sumatoria de la marca de clase por la frecuencia era 1227, que es este valor que está aquí. Esta es la sumatoria. Dividido para n. ¿Cuánto era n? El número total de datos. ¿De dónde obtenemos el número n? Sumando las frecuencias simples. En este caso, 102. ¿Ya? Y la marca de clase, perdón, y la media, entonces, era igual. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle acá y vamos a hacer la división a esto. Ya, ese era el valor de la media. Y eso era todo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Así de simple la media. Vamos con la mediana. La medida de tendencia es otra de las medidas de tendencia central. Importante también es la mediana. Y quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. La mediana es un elemento que se calcula mediante esta fórmula que ustedes están observando aquí. Mediana es igual al límite inferior más amplitud por n dividido para 2, siendo n el número total de datos, menos f sub i menos 1, siendo f sub i la frecuencia absoluta acumulada, y el menos 1 representa que vamos a tomar la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior, y f sub i siendo la frecuencia absoluta simple del intervalo. ¿De acuerdo? Fíjense entonces, para buscar o calcular la mediana, primer paso que vamos a realizar. John Jairo, si me prestas un poquito de atención. Gracias. Primer paso, observen en el ejercicio. Lo primero que debemos hacer para calcular la mediana es obtener el valor de esta expresión, n dividido para 2. Por lo tanto, yo la voy a escribir aquí. N dividido para 2 va a ser igual a lo siguiente. N, acuérdense, es este valor de aquí, ¿sí? Lo único entonces que tenemos que hacer es dividirle para 2. 102, esto es igual a este valor dividido para 2. 51. Y le voy a colocar a esto, le voy a poner, voy a resaltarle con otro color, con este. A pesar de que está muy oscuro. Ok, ahí está. ¿Por qué? Porque este valor es importantísimo. ¿Y por qué es importante? Fácil. Porque dependiendo de este valor que estamos calculando, que en este caso es 51, nosotros vamos a saber con qué intervalo vamos a trabajar. Le repito, número 1, calculamos la expresión n dividido para 2, que en este caso, en este ejercicio es 51. Segundo, luego de obtener este valor, busco
este valor dentro de la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo lo busco? Facilísimo, fíjese. Este valor debe estar contenido en la frecuencia absoluta acumulada, es decir, en F mayúscula I. 51 está contenido en el número 20, de 0 al 20, ¿sí o no? No. No. 51 está contenido entre 20 y 35. No. No. ¿En 47? No. ¿En 72? Sí. Correcto. Como está contenido en este valor de aquí, es con este valor y con todos los datos de este intervalo con los que yo voy a trabajar. Y si ustedes se fijan, yo ya le puse a este intervalo un color diferente. Miren, voy a poner un color, a ver, veamos este, para que se note. Ahí. Entonces, toda la información de este intervalo yo voy a usar. Una vez identificado el intervalo, calcular la mediana facilísimo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que reemplazar valores en la fórmula. Entonces voy a copiar esta fórmula aquí y voy a empezar a trabajar. Fijarse, mediana es igual. LI es el límite inferior. Ok, este es mi intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de mi intervalo? 13. 13, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está aquí y aquí dice límite inferior. Entonces simplemente reemplazo 13 más A. A es la amplitud. Si es que en algunos casos nosotros se acuerdan que calculábamos el rango, el intervalo y la amplitud. Si es que no tenemos calculado, no es problema. La amplitud es igual al límite superior del intervalo menos el límite inferior. 17 menos 13, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces la amplitud es 4. Siguiente expresión. N dividido para 2. Nosotros ya tenemos calculado ese valor. ¿Cuánto era? 51. 51, porque este es el primer valor que nosotros calculamos siempre. 51 menos, y aquí me prestan atención, esta expresión de aquí representa la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que voy a trabajar. Voy a trabajar con este. 47. 47. Y finalmente la frecuencia absoluta simple del 25. intervalo. ¿Que sería cuánto? 25. 25, que se encuentra aquí. Nada más que estoy haciendo el reemplazo de los datos en la fórmula. Bueno, pues entonces ahora vamos a calcular. Cuéntenme, ¿qué es lo primero que hago? ¿La suma o lo que está dentro del paréntesis? Lo que está en el paréntesis. Correcto, correcto, sí. Entonces, como vamos a realizar primero lo que se encuentra dentro del paréntesis, diremos 51 menos 47, ¿cuánto nos da? Igual a 4. 4. Ya, ahí está. Voy a seguir reemplazando. Copio esto. Como ya no necesito más lo que está en la parte superior, ahí está. 4 dividido para 25, ¿cuánto era? Si es que ustedes tienen una calculadora por ahí, rápidamente realicen eso. Y si no, pues fácil, es como estamos en el Excel, igual. Igual a 0.16. Para 25, 0.16. Muy bien, entonces aquí es 0.16. Perfecto. ¿Qué debo realizar? ¿La suma o el producto ahí? El producto. El producto, siempre. Entonces, 4 por 0.16 es, a ver, espérenme un ratito. Esto es igual a 4 por este valor. 0.64. Correcto, 0.64. 0.64. Entonces borro esto más 0.64. Y para lo siguiente no hace falta calculadora, simple observación. 13 más 0.54, chicos. 13.64. 13.64. Y ya está. Hemos calculado la mediana del ejercicio. Vuelvo a repetir el ejercicio, por favor, présteme atención. Volvamos a repetir. Mediana. Para el cálculo de la mediana, esto de aquí, lo primero,
Denme un segundito, voy a eliminar esto para que no esté todo amontonado y estemos claros en lo que vamos a trabajar. Ok, mediana, lo de aquí. Tiene esta fórmula, ¿de acuerdo? Lo primero que debo hacer siempre es calcular la expresión n dividido para 2. Es lo primero que siempre debo hacer. Entonces, primero calculo esto, n dividido para 2. N es el número total de datos y siempre va a estar acá. Si es que no tengo ese valor simple, sumo las frecuencias absolutas simples y obtengo n. En este caso, 51. Siguiente paso. Busco en qué intervalo se encuentra el 51, en qué elemento de la frecuencia absoluta acumulada. 20 le contiene el 51, no. 35, no. 47, no. 72, sí. Correcto, entonces en este intervalo voy a trabajar. Señalo el intervalo, que en este caso le hemos puesto este color azul, y reemplazo los datos del intervalo en la fórmula. Entonces la fórmula me decía límite inferior. El límite inferior de ese intervalo es 13. Reemplazo. Más A. Aquí me dice A. A es la amplitud. Como no tengo acá, simplemente 17 menos 13, que sería límite superior menos límite inferior, eso es la amplitud. 4 en nuestro caso. Dentro del paréntesis n dividido para 2, nosotros ya tenemos calculado ese valor, 51. Menos f sub i menos 1. Recuerden que este valor representa a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que estamos trabajando. Estamos trabajando con este de aquí, por lo tanto la frecuencia absoluta anterior es 47. Y finalmente el valor que va en la parte inferior, que sería f sub i minúscula, que es la frecuencia absoluta simple del intervalo, en este caso 25. Reemplazo entonces los valores, realizo el cálculo y he obtenido la mediana. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Fácil. Fácil, fácil. Muy bien. Presten atención entonces. Dejo de compartir un momentito.